Hola familia, ¿cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga, les saluda el pastor Raúl. Como siempre lo digo, es una gran bendición poder estar con ustedes cada día y poder compartir más de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos considerando en este tiempo el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a ver algo muy interesante ahí. Pero antes de leer este capítulo, me gustaría compartir una de las promesas que Dios dio a Israel a través de Moisés antes de que el pueblo saliese de entrar a rumbo a la tierra prometida. Acompáñame en Deuteronomio capítulo 28 y vamos a ver una de las promesas que Dios dio a su pueblo muy interesante. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito en tu campo, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, en el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Y esto es muy interesante. En Deuteronomio 28:7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios le dio varias promesas a Israel. Entre todas estas, vamos a resaltar el día de hoy esta: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Dios le dio a Israel esta promesa, pero esta promesa era una promesa condicional. ¿En qué se basaba? Dios le dice claramente a Israel: tienes que obedecer mis mandamientos, tienes que guardarlos, tienes que cumplirlos. No te apartes de ni una palabra de la cual yo te he dado. Entonces Israel había recibido una promesa maravillosa de Dios. ¿Sabes qué? Voy a pelear por ti, voy a pelear tus batallas. Interesante, cada uno de nosotros anhela eso, que sea Dios quien pelee nuestras batallas. Israel estaba muy confiado en esta promesa. Y nos encontramos ahora en Primera de Samuel capítulo 4 y vamos a ver lo que sucede ahí. Veamos si se cumple esta promesa dada por Dios. Yo voy a pelear por ustedes, yo voy a entregar a sus enemigos. Y déjame decirte que cuando Israel entra en tierra prometida, Dios le entrega a sus enemigos. Dios derrotó a los de Jericó y cada una de las batallas que Josué estaba encabezando junto al pueblo de Israel. Era Dios quien peleaba con ellos. Y nos encontramos aquí en este periodo de la historia, en Primera de Samuel. Capítulo 4, verso 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Ahora, ¿en dónde hemos dejado a Samuel? El capítulo 3 nos dice que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es interesante que en el capítulo 3 estuvimos analizando y viendo que la palabra de Dios escaseaba, no había mucha visión. Los hijos de Elí, Ofni y Fines estaban en pecado. Dios no había hablado a ellos, no porque no quisiera, sino porque ellos habían puesto una barrera. Pero al empezar el capítulo 4 nos menciona que Samuel habló a todo Israel. Samuel estaba pues en cierta forma quizá empezando a desarrollar el ministerio profético que Dios le había dado. ¿Qué es lo que le habló Samuel a Israel? Realmente no lo sabemos porque la historia cambia en el siguiente versículo, pero sí sabemos que Samuel estaba hablando palabra de Dios hacia el pueblo. Dice ahí en el primer versículo: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¡Wow! Y se presenta los filisteos para combatir contra Israel. Se presenta una batalla ardua. Ahora, acabamos de leer en Deuteronomio 28 una promesa. El Señor iba a pelear para defenderle de sus enemigos. Pero aquí vemos, ¿se olvidó Dios de la promesa?
¿El Señor está haciendo, en verdad, tirando a tierra sus promesas dadas? Definitivamente no. Aquí había una raíz, aquí había un por qué Israel había sido vencido. Los filisteos se presentaron en la batalla. Por aquel tiempo no había una potencia como Egipto o Asiria. Israel tenía que pelear con cada pueblo que venía a hacerle guerra, y en esta ocasión vinieron los filisteos. Obviamente los filisteos eran un pueblo superior a Israel en armamento, en número, pero Dios le había dado una promesa a Israel: yo voy a pelear por ti. Dios pelearía por ellos, pero parecería que en esta ocasión Dios se había olvidado de esta promesa. 4,000 hombres de Israel han caído en esta batalla. Verso 3 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dios se ha olvidado de nosotros. No. ¿Sabes qué? Creo que hay un problema. No tenemos entre nosotros el arca de Dios. Y creo que por eso estamos perdiendo. Nota, los ancianos del pueblo están diciendo: ¿por qué nos ha herido el Señor? Israel sabía exactamente que lo que les estaba aconteciendo en este momento era también algo que provenía de Dios. Y ellos tenían esta interrogante: ¿cómo es que estamos perdiendo? ¿Qué hemos hecho mal? Oh, ya sabemos, no está el arca con nosotros. Necesitamos un amuleto. Y nuestro amuleto, nuestro mejor amuleto no está con nosotros. Nota lo que está haciendo Israel. Está tomando el arca de Dios, que simbolizaba su presencia, lo está tomando como un amuleto. Ellos están diciendo: traigamos el arca del pacto, para que esté aquí en medio de nosotros, y estando aquí nos va a salvar de nuestros enemigos. Esa es la razón por la que estamos perdiendo. Vamos a ver el resto del capítulo, si era o no era la razón. Verso 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Bueno, Israel trasladó el arca desde Silo hasta Afed, probablemente poco más de 30 kilómetros de distancia. Israel está trasladando el arca por consejo de los ancianos. Está diciendo: hemos perdido porque no está el arca de Dios entre nosotros. Si estuviera el arca de nosotros, de Dios entre nosotros, no hubieran caído 4,000 de nuestros hermanos. Traigamos el arca. El arca llega, y los israelitas, cuando tuvieron el arca de Dios en medio de ellos, hicieron algo que saben hacer, saben manifestar muy bien su júbilo, y comenzaron a gritar y a decir: Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, Dios está en medio de nosotros. Y comenzaron a regocijarse a tal forma que el autor nos dice que la tierra tembló. Tanto así que los filisteos dijeron: ¿qué sucede? Y ¿saben qué? Se decían entre ellos: el arca de Dios ha llegado al campamento de Israel. Y en cierta forma ellos están diciendo: estamos perdidos, no hay opción, vamos a ser derrotados. Los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, ay de nosotros. Nota, los filisteos tenían cierto temor a Dios, cierto temor, pero lo que ellos nunca tuvieron al Señor fue sometimiento. Nunca se sometieron. Ellos sabían que el Dios de Israel era más poderoso que su Dios, pero ellos no estuvieron dispuestos a someterse a ese Dios. El creerlo simplemente no nos lleva a nada, tenemos que aplicarlo. Ellos lo creyeron, pero no lo aplicaron. Al saber que tenía Israel un Dios más poderoso, al creerlo, ellos debieron someterse, rendirse a ese Dios, pero no hicieron eso. Mira lo que hicieron en el versículo 9, dice:
esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. En vez de someterse a Dios, de rendirse a Dios, de aceptar que tienen enfrente de ellos un Dios más poderoso, ellos decidieron pelear contra ese Dios. Los filisteos hicieron algo que nosotros los creyentes deberíamos hacer: esforzarnos, no para pelear contra Dios, sino esforzarnos por nuestra fe, por nuestra comunión con Dios. Ellos se esforzaron para pelear en contra de Dios. Esforzaos y sed hombres, están alentando a los filisteos. Ahora, la promesa en Deuteronomio es: el Señor va a pelear por ustedes. ¿Sabes qué? Yo voy a pelear. Pero nunca olvides esto: la promesa dada a Israel era una promesa condicional. Si ustedes oyen mis mandamientos, si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes ponen por obra mis mandamientos, yo pelearé contra sus enemigos. Si ustedes no oyen, no sirven, no guardan, ¿sabes qué? Ustedes van a tener grandes problemas. Veamos qué sucedió. Versículo 10 de capítulo 4 de Primera de Samuel. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¡Wow! Ahora, otra interrogante: ¿el arca está en medio de ellos? Sí, pero el arca había sido tomada simplemente como un amuleto, e Israel no se había sometido a Dios. ¿Cuál era la razón por la que Israel había caído delante de los filisteos? 4,000 hombres en la primera ocasión. Israel cayó delante de los filisteos porque Israel no estaba haciendo las cosas de acuerdo como Dios las había planeado. Israel no tenía sometimiento a Dios, no tenía temor a Dios, no tenía comunión con Dios. Llevaron el arca en medio de ellos como un amuleto, mas no había rendición total de sus vidas hacia el Señor. En la primera ocasión, sin el arca, cayeron 4,000 de Israel. Con el arca, 30,000 hombres de a pie. Ahora, les fue peor con el arca ahí. Y tenemos que decir algo. Mira, ¿sabes qué? Dios nunca va a permitir que nosotros levantemos amuletos de suerte para lograr victorias. La victoria proviene de Él. El hombre quiere levantar o hacer amuletos para poder lograr grandes cosas. No, la victoria siempre está asegurada, pero es cuando Dios está peleando por nosotros. Cuando nosotros realmente estamos reconociendo lo que no estamos haciendo bien y la consecuencia que está viniendo a nuestras vidas. Israel tuvo que hacer un análisis de su vida. Él tuvo que hacer un examen de su vida, tal cual tú y yo. Muchas veces las cosas no nos van a ir bien. Sale mal una cosa, sale mal otra cosa, sale mal otra cosa, y preferimos buscar, quizá fue esto, quizá fue el otro, quizá fue aquello, no lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Olvidamos que nosotros probablemente estamos siendo los causantes de grandes derrotas en nuestra propia vida. ¿Cómo? Teniendo pecado en nuestras vidas, haciendo cosas que definitivamente Dios no quiere que hagamos. Versículo 11 dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Llevaron el arca para que los defendiera, para que pelearan la presencia de Dios entre ellos, pero dice que el arca de Dios fue tomada, y en ese momento, en ese mismo instante, Dios también cumplió una promesa dada a Elí a través de Samuel. ¿Cuál era la promesa? Que sus hijos, ambos, morirían en un mismo día. No solamente el arca de Dios fue tomada, sino los dos hijos perversos de Elí, Ofni y Fines, muertos. Versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Elí, dice, era viejo, de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío?
Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Este mensajero, según algunas tradiciones, algunos dicen que fue Saúl el que sería rey de Israel. Son tradiciones, pero el punto aquí es que este mensajero corre hasta Silo para dar la noticia a Elí acerca de lo que aconteció en la batalla. Y la noticia es terrible para Elí. La noticia viene de esta forma: se pone mal, cada vez peor, y sigue subiendo. Lo primero que le dice: ¿sabes qué? Israel huyó delante de los filisteos. Número 1. Número 2, también fue hecha gran mortandad. 30,000 hombres han caído. Número 1, dice que Israel huyó, 30,000 murieron. Número 3, tus 2 hijos, Ofni y Fines, han muerto. Imagínate cómo puede sentirse un padre cuando se entera de la noticia que un hijo ha fallecido. Imagínate de esta noticia doble: sus 2 hijos han muerto en un mismo momento. Hay 3 cosas hasta este punto que el mensajero le dice a Elí, fuertes. El pueblo huyó, gran mortandad, tus hijos han muerto. Pero la 4ª noticia impactó tanto a Elí, era que el arca de Dios fue tomada. Esta noticia produjo algo muy fuerte en Elí. Mira lo que sucede. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Nada más fuerte para Elí que el arca de Dios había sido tomada. Triste. Esto provocó en Elí algo fuerte que terminó cayendo y muriendo. Ahora, la promesa de Dios para Elí, una promesa fuerte, fue: ¿sabes qué? Yo voy a disciplinar tu casa. Tus hijos, Ofni y Fines, van a morir en un mismo día. Pero algo que no habíamos visto hasta aquí era que en ese mismo momento Elí también moriría. Dios ha revelado muchas cosas, pero no todas. Pero aquí vemos pues que Dios también tenía en su plan quitar la vida a Elí. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. La mujer de Fines estaba encinta, y mira qué triste noticia para ella. Muere su esposo, muere su cuñado, muere su suegro, muere Israel. 30,000 personas están ahí cayendo en esta batalla. Terrible, terrible, terrible noticia para esta mujer. Ella perdió todo, perdió las ganas de vivir, va a dar a luz y da a luz y le pone a este niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Hubo una gran derrota para el pueblo, pero Dios no fue derrotado. Acuérdate de esto. Hubo una gran derrota para este pueblo, pero Dios no fue derrotado. Dios nunca necesita nuestra intervención para lograr grandes proezas. Es un poco de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Dios permitió todo esto para mostrar a Israel lo que ellos tenían que haber hecho, no lo que hicieron ellos. Ellos tomaron el arca de Dios como un amuleto. Ellos tenían que acercarse a Dios, confesar sus pecados, apartarse de ellos, y Dios iba a prolongar misericordia sobre sus vidas e iba a darle una gran victoria a su pueblo. Era la promesa, pero Israel prefirió buscar un amuleto, volverse en cierto punto religiosos, confiando en algo en vez de confiar en Dios. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros podemos ver a muchos lados para encontrar un porqué de las cosas que nos están sucediendo, cuando realmente tenemos que levantar nuestra mirada y preguntarle a Dios: Dios, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué no estoy haciendo bien que no es de tu agrado? ¿Hay algo que no está bien en mi vida? Y Dios nos lo va a mostrar.
Examina, oh Dios, mi corazón, dijo David. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos. Y Israel tenía que hacer un examen de ellos mismos. Tú y yo tenemos que hacer un examen constantemente de nuestras vidas. ¿Qué no está bien en nuestras vidas? ¿Qué cosas tienen que ser quitadas? Y no levantemos amuletos para tratar de lograr victorias que solamente Dios puede dárnosla. Amén. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por tu bella palabra. Muchas veces, Señor, somos un poco necios, tratando de mirar a todos lados para justificar nuestras derrotas, cuando muchas veces esas derrotas han sido permitidas por las grandes faltas que hay en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer un examen el día de hoy de cómo estamos, en dónde estamos y por qué estamos así, Señor. Ayúdanos a dejar cualquier cosa que no está bien en nuestras vidas y a caminar en una manera que te agrada, que te honra a ti, Padre. Gracias, Señor, porque aunque vemos aquí que Israel tuvo una gran derrota, tú nunca has sido derrotado. Tú eres Jehová Sedbaot, el Dios de los ejércitos, y veremos que tú no necesitas intervención humana para lograr grandes proezas, Señor. Gracias porque tú eres bueno y fiel. Ayúdanos en este día en todas las cosas que tengamos que hacer. Te demos la gloria y caminemos haciendo tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Nos vemos pronto.